bueno amigos, a continuación vamos a determinar los puntos de inflexión de la gráfica de una función, debido a que en videos anteriores he tenido el problema de que me topé con funciones que no tenían puntos de inflexión. Entonces vamos a trabajar una específicamente sobre este dato para que no quede ningún hueco en la información. Lo primero que vamos a hacer es recordar que hay que buscar el dominio de la función, sea lo que sea que queramos determinar. Por ejemplo, si queremos determinar la monotonía de la función, primero hay que determinar el dominio de la función. Si queremos determinar, como en este caso, los puntos de inflexión, lo mejor es determinar el dominio de la función primero. Aquí vamos a recordar que la función original sería esta de aquí. Si observamos, es una función donde el criterio es una fracción algebraica, por lo tanto lo más importante es determinar en qué momento 1 más x a la 2 se me vuelve 0. Y para esto vamos a pasar el 1 a restar a este otro lado de la igualdad y me quedaría x a la 2 igual a 0 menos 1. 0 menos 1 es 1 negativo, entonces escribimos que x a la 2 es igual a 1 negativo. Y además, para poder quitar el exponente de la x, nosotros tenemos que sacar raíz cuadrada al otro lado del igual. Sin embargo, este resultado no está definido dentro de los números reales. Sí, es cierto, tal vez ustedes ya vieron los números complejos, pero cuando vamos a analizar puntos de inflexión y la monotonía de una función, no podemos salirnos del plano cartesiano en el que estamos trabajando. Estamos trabajando para números reales en x y números reales en y. Cuando definamos una función que funciona dentro de los números complejos, entonces sí podemos utilizar los números complejos. En este caso, no. Lo importante aquí es que podemos concluir que si el denominador no se indefine para ningún valor de la x en los números reales, entonces podemos asegurar que el dominio de la función son todos los números reales. La única forma de que el denominador se indefina es que utilizamos números complejos, pero no estamos definiendo la función en esto. Ahora vamos a trabajar sobre la segunda derivada. Recuerden, los puntos de inflexión se trabajan en la segunda derivada. Vamos a observar que en el numerador de la segunda derivada, nosotros podemos observar que hay un factor que dice 2x, pero hay otro factor que dice x a la 2 menos 3. Este factor se puede factorizar, valga la redundancia, de la siguiente forma. En el denominador no tenemos nada para factorizar, así que entonces lo vamos a dejar igual a como está. Vamos a entender entonces que cuando tenemos en la segunda derivada todos estos factores, vamos a ir analizando uno por uno de tal forma de que el primer factor lo igualamos a 0. Despejando, vamos a obtener que x es igual a 0 dividido entre 2. Y de esta forma nos damos cuenta que x es igual a 0. Ahora vamos a trabajar con el segundo factor, el cual sería x más raíz de 3. Vamos a entender que si queremos analizar este factor deberíamos de igualarlo a 0, entonces podemos quitar los paréntesis, los cuales ya no son tan útiles, y por lo tanto vamos a decir que x es igual a la raíz de 3 negativa. Luego trabajamos con el segundo factor y escribimos x menos raíz de 3 igual a 0, pasamos la raíz de 3 a sumar, entonces x es igual a la raíz de 3 positiva. Y también vamos a analizar el denominador, podría ser que ahí tengamos otro 0 del polinomio y entonces vamos a escribir esto. Vamos a entender que la única forma de que este paréntesis que está elevado a la 3 se vuelva 0 es que lo que se encuentra dentro del paréntesis sea igual a 0. Vamos a escribir esto igualado a 0. Ahora vamos a decir que x al cuadrado es igual a 0 menos 1. El 1 está positivo, se dice que está sumando, entonces pasa a restar. Luego vamos a decir que x a la 2 es igual a menos 1, el resultado de hacer 0 menos 1. Y para poder quitar el exponente de la x, vamos a decir raíz cuadrada de menos 1. Sin embargo, el resultado de esta raíz no está definida dentro de los números reales, y hace un ratico les dije que estábamos trabajando con los números reales. Por lo tanto, este último factor no me produce ningún cero del polinomio. Ahora que ya tenemos 3 ceros del polinomio, vamos a crear una tabla en la cual vamos a analizar la concavidad de la función. Vamos a recordar que los factores que tenía la segunda derivada eran 2x, también habíamos factorizado por diferencia de cuadrados y nos había quedado x más raíz de 3. Y también nos había quedado x menos raíz de 3. Y en el denominador teníamos x a la 2 más 1 elevado a la 3. En el último renglón vamos a escribir simplemente f de x. En esta tabla, como tenemos 3 ceros del polinomio, entonces vamos a crear 3 líneas verticales dentro del espacio vacío que nos queda a la derecha. Dichas líneas verticales serían estas que acabo de dibujar. Yo sé que algunas se ven un poco medio torcidas, pero eso es irrelevante.
Ahora vamos a escribir los tres ceros del polinomio ordenados de menor a mayor, es decir, primero escribimos raíz de 3 negativo, luego el 0, luego raíz de 3 positivo. Aquí están ordenados de menor a mayor. Luego colocamos por aquí el menos infinito y por aquí el más infinito. Vamos a recordar de dónde salió este cero del polinomio. Este sale de igualar 2x a 0, lo cual quiere decir que 2x va a llevar un circulito debajo del 0. En el mismo reglón de 2x y debajo del 0 tenemos que escribir ese circulito, lo cual quiere decir que 2x se vuelve 0 cuando x vale 0. Luego tenemos que recordar que este 0 del polinomio sale del segundo reglón. Entonces, debajo de raíz de 3 negativo y en el reglón de x más raíz de 3 vamos a escribir otro circulito diciendo que ahí se vuelve 0. Recuerden que este otro 0 del polinomio se obtiene del tercer reglón, lo cual quiere decir que debajo de raíz cuadrada de 3 positiva y en el reglón de x menos raíz cuadrada de 3 va otro 0 del polinomio. Y recordemos que el último reglón no se volvía a 0. De hecho, eso era lo que me decía, que la función no se indefine en ningún valor de la x. Lo que también tenemos que analizar con respecto a lo que hay dentro del paréntesis, es decir, x a la 2 más 1, es que si tenemos un número elevado al cuadrado, nunca se vuelve negativo, siempre va a quedar positivo. Y si a un número positivo yo le sumo 1, el resultado va a ser positivo. Este análisis lo hago para recordarme que siempre, en el reglón de x a la 2 más 1 elevado a la 3, siempre me da positivo, nunca me da negativo, debido a esto. También es importante recordar que si en lugar de este más hay un menos, pues va a haber algunos momentos en que sí da negativo, así que entonces hay que tener cuidado. También debemos de recordar que este reglón nunca se vuelve 0, entonces no vamos a dibujar ningún circulito debajo de ningún número. Y ahora sí nos vamos a dedicar a hacer el razonamiento con respecto a la simbología. Vamos a ver que 2x es negativo a la izquierda del 0, pero positivo a la derecha. También vamos a ver que x más raíz de 3 es negativo a la izquierda del 0, pero positivo a la derecha. X menos raíz de 3 es negativo a la izquierda del 0, pero positivo a la derecha. Y aquí vamos a entender que si en esta columna tenemos 3 negativos, el número 3 es un número impar, por lo tanto el resultado de esto sería negativo. Lo cual en la segunda derivada simplemente quiere decir que es cóncava hacia abajo en esta sección. Vamos a observar que en la segunda columna podemos contar 2 negativos. El 2 es un número par, por eso escribimos un positivo aquí, lo cual quiere decir que es cóncava hacia arriba en esta sección. En el siguiente es negativo, o sea, cóncava hacia abajo, y en el siguiente es positivo, o sea, cóncava hacia arriba. Ahora vamos a realizar un análisis lógico. Aquí cambia la concavidad, pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. ¿En dónde se da ese cambio? Exactamente en esta parte. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que x igual a menos raíz de 3 me produce un punto de inflexión. Ojo a la frase que utilicé, dije me produce. O sea, vamos a decir que f de menos 3 en la función original que decía x, es decir, menos raíz de 3 sobre 1 más raíz de 3 negativo elevado al cuadrado es igual a... Y entonces vamos a tomar la calculadora y vamos a escribir menos raíz de 3 sobre 1 más paréntesis menos raíz de 3 elevada al cuadrado. Y nos damos cuenta que el resultado es menos raíz de 3 sobre 4. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que un punto de inflexión es el par ordenado donde la x vale menos raíz de 3 y la y vale menos raíz de 3 sobre 4. Pero si analizamos un poco más la tabla, nos damos cuenta que de aquí a aquí también hay un cambio de concavidad. Es decir, pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. ¿Exactamente en dónde? Bueno, exactamente cuando x vale 0. Entonces, x igual a 0 me produce un punto de inflexión. Esto quiere decir que f de 0, sustituyendo en la función original la x por 0, el resultado sería... Y nos damos cuenta que el resultado sería 0. Entonces, otro punto de inflexión sería cuando x vale 0, y también vale 0. Ven que al inicio había escrito puntos en plural de inflexión, porque yo sabía que existían varios. Y bueno, si podemos ver, aquí pasamos de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Esto quiere decir que específicamente en x igual a la raíz cuadrada de 3 se genera otro punto de inflexión. Es decir, si x es igual a la raíz de 3,
Entonces f de raíz de 3 es igual a raíz de 3 sobre 4, positivo. Entonces, otro punto de inflexión sería cuando x es igual a la raíz de 3 y y es igual a la raíz de 3 sobre 4. De esta forma pudimos determinar varios puntos de inflexión, los cuales son ese punto donde la gráfica cambia la curvatura y pasa de ser cóncava hacia arriba o hacia abajo a una concavidad contraria. Es decir, por ejemplo, en la raíz de 3 negativa, exactamente sobre ese valor de x, la concavidad pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Y eso sería todo por este ejercicio. Muchas gracias.